Buenas tardes, queridos alumnos, una vez más con ustedes. Estoy muy contento de volver a compartir con ustedes un conocimiento muy importante ahora de historia que tiene relación con la construcción de la República de nuestro país, la República de Chile. Y este proceso de construcción de la República de nuestro país comienza con la independencia de Chile. La independencia de Chile es un proceso, no es sencillamente un suceso que se le ocurrió a un determinado grupo de la noche a la mañana. Fue un proceso que comenzó con situaciones extraordinarias en Europa y que siguieron acá en América y que se expandieron por todo nuestro continente para poder lograr más independencia a todos los lugares del continente americano. Recordemos que nuestros territorios americanos estaban siendo gobernados principalmente por reyes que estaban en Europa, al otro lado del océano Atlántico, y que tenían posesión de las tierras americanas a través de las colonias. Chile era una colonia de España y muchos otros países igual, ¿ya? Por lo tanto, los chilenos, las personas que vivían en nuestro continente, estaban siendo gobernadas por personajes y reyes españoles. Incluso les puedo decir que los reyes de España, mientras gobernaban territorio americano, lo hacían desde allá. Nunca un rey español pisó tierras americanas. Por lo tanto, ese periodo anterior al movimiento por la independencia de nuestro país se le denominó la colonia, y eso lo vimos el año pasado con ciertas características fundamentales de ese periodo acá en Chile y también en América. Lo decía anteriormente, este proceso de independencia en los distintos países de nuestra América fue un proceso, no solamente un hecho, un proceso que comenzó con situaciones generadas en Europa que llamamos antecedentes externos, y con situaciones también que se comenzaron a generar en América y en Chile, que también hablamos y lo conocemos como antecedentes internos. Este proceso comienza por construirse en Europa. Y ahí comenzamos a tener presente los antecedentes externos, como le dije yo en una primera instancia. El primer antecedente externo que existe para este proceso de independencia de las naciones americanas es la Ilustración. La Ilustración es un pensamiento filosófico elaborado por algunos filósofos europeos. Estos filósofos fueron Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Ellos pensaban en una sociedad organizada de otra manera, una sociedad que no estaba a cargo de reyes, una sociedad más participativa, una sociedad más justa, una sociedad más libre. En esos tiempos, en Europa, gobernaban los reyes a través de un sistema monárquico, una monarquía absoluta. El rey tenía en sus manos los tres poderes del Estado. Por lo tanto, la gente estaba acostumbrada a ser gobernada de esa manera. Ellos eran súbditos, no tenían participación en los gobiernos. Por lo tanto, estos tres filósofos que yo les estoy hablando recién, ellos tenían ideas más revolucionarias con respecto a cómo vivir en sociedad. A ese pensamiento de una nueva sociedad se le llamó la Ilustración. Bueno, la Ilustración entonces comienza siendo el primer antecedente externo para nuestra independencia. Comienzan estas ideas a difundirse en Europa y llegan a Estados Unidos, y en el año 1776
Estados Unidos, las 13 colonias que existían en ese territorio, se independizan de la corona inglesa. Fue uno de los pilares de la independencia de nuestro país, el hecho de que una nación americana se hubiese podido independizar de Inglaterra. Aquí en esta imagen que tenemos está forjada la primera bandera de los Estados Unidos con 13 estrellas. Estas 13 estrellas significan las 13 colonias que combatieron al reino inglés para su independencia el 4 de julio de 1776. Siguiendo la línea de estos antecedentes externos, tenemos una situación particular producida en Francia, una situación que cambió el mundo. En el año 1789, 1789, facilito recordar el año, se produce la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa también tiene como principio los ideales de la Ilustración. Un joven soldado francés, Napoleón Bonaparte, hace suya las ideas ilustradas y forma un ejército para combatir a los reyes. Se produce entonces esta Revolución Francesa, que es en julio de 1789, y comienza a ser uno de los antecedentes más importantes de esa época. También tenemos algunas imágenes con respecto a esa Revolución Francesa. Esta es la toma de la Bastilla, que es una de las batallas muy importantes de esta independencia. De esta revolución. En esta Revolución Francesa quedó de manifiesto muchas situaciones, incluso situaciones sanguinarias bastante crueles, como por ejemplo la instauración de la guillotina. La guillotina era un aparato largo, alto, muy alto, con una gran navaja que caía sobre los cuellos de las personas que estaban amarradas, y las cabezas saltaban a una canasta. Es así como murieron muchas personas, miles de personas, entre las cuales los reyes de Francia. Bueno, esto de la Revolución Francesa fue un aporte pero sustancial al modo de vida no solamente de Francia, sino que al de Europa en general. Propiciado por un caballero soldado francés, aquí está, Napoleón Bonaparte. Este Napoleón Bonaparte tenía las ideas muy claras. Se suponía que no solamente tenía que liberar de los reyes a Francia, sino que tenía que liberar de los reyes a una gran cantidad de reinos existentes en Europa. Por lo tanto, no era solamente la guerra en Francia, porque si solamente se liberaba un solo país, muy posiblemente las monarquías que estaban limitando a Francia podían aportar para que esta monarquía pudiera nuevamente sobrevivir. Y este movimiento de Napoleón Bonaparte, aunque él no fuera el pensamiento para él de liberar a las colonias americanas, sino que el pensamiento de él era liberar a Europa de los reyes, significó la liberación, entre comillas, de las colonias americanas de manos españolas, porque este caballero pasó por España porque iba a combatir a los reyes de Portugal. Para pasar a Portugal había que pasar por España. El rey Carlos IV le dio la señal de poder avanzar por España. Se produce un tumulto bastante grande en España de gente que estuvo en contra de la autorización de Carlos IV. Carlos IV renuncia, le cede el reinado a su hijo Fernando VII, y Napoleón Bonaparte desconoce a Fernando VII, rey de España, lo apresa
Y miren la importancia que aparece aquí. Napoleón Bonaparte apresa a Fernando VII, que era la cabeza de la colonia española en América. Por lo tanto, al apresarlo, la corona y América en general queda sin gobernador, sin la cabeza máxima, sin la autoridad máxima. Entonces, Napoleón Bonaparte coloca como rey a su hermano, José Bonaparte, en España. Entonces aquí en América se empezaron a frotar las manos porque el rey en España estaba preso. Entonces en América comenzaron a realizarse estos cabildos para formar una junta de gobierno, para que el lugar no quedase sin ser gobernado. Entonces se hicieron juntas de gobierno en España, porque también no estaba siendo gobernado, en muchas provincias de España, pero también se comenzaron a hacer las juntas de gobierno en América. Las ideas de estas juntas de gobierno en realidad no eran una independencia inmediata. Estaba formado por personas que eran leales al rey, la mayoría. Pero había una minoría que era revolucionaria y que quería una independencia. Pero las cosas se fueron dando a partir de esos hechos, de tal manera que los criollos, recordemos por favor lo que eran los criollos. Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. Si estamos hablando de Chile, los hijos de españoles nacidos en Chile. Esos eran los criollos. Y esas eran las personas que querían participar en el gobierno. Este es un antecedente interno. Porque durante la colonia, los criollos no tenían participación en el gobierno simplemente por haber nacido en América, por haber nacido en Chile en este caso. Entonces ese es un gran antecedente interno para nuestra independencia. El hecho de querer participar en las decisiones de nuestro pueblo. Otro antecedente interno era el hecho de que los criollos tampoco podían comercializar libremente sus productos con otros lugares que no fuera España. Recordemos el año pasado, ¿se acuerdan del monopolio comercial? Me imagino que sí. Todavía seguía existiendo el monopolio comercial donde las personas podían solamente comercializar los productos con España. Eso hizo de que los comerciantes chilenos y americanos, los criollos existentes en nuestro país, quisieran hacer comercio con otros lugares, no sencillamente con España. Y fue así como el 18 de septiembre de 1810 se forma dentro de un cabildo abierto una reunión que se realizaba en esos tiempos donde participaban los vecinos más influyentes de cada una de las ciudades. Un cabildo abierto donde se forma la primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. Y aquí tenemos la primera Junta Nacional de Gobierno en una reunión muy importante, en un cabildo abierto, ya lo dije, y donde sale elegido como el presidente de la primera Junta Nacional de Gobierno, el gobernador español que era en ese momento, don Mateo de Toro y Zambrano, que era una persona, un adulto mayor, tenía más de 81 años, por lo tanto este caballero fue el nexo entre la corona española y los criollos de América para organizar los gobiernos de Chile, digo yo, para organizar los gobiernos o el gobierno propiamente tal. Poco a poco, estas ideas de independencia fueron siendo cada vez más habladas dentro de las reuniones que se hacían. Se comenzó a hacer un congreso. Una de las primeras obras que tuvo la primera Junta Nacional de Gobierno fue llamar a un congreso, a elecciones de diputados y de senadores, ¿ya?
También abolió o decretó la libertad de vientre. Libertad de vientre significaba que cualquier persona que fuera a nacer iba a ser libre. Esa fue la primera ley hecha por el Congreso, propiamente tal, después de la primera Junta Nacional de Gobierno. Estas juntas fueron la base en América para las independencias en todos o la mayoría de los países de América. Bueno, a mí me gusta el fútbol y a muchas personas les gusta el fútbol. Ustedes me dirán qué relación tiene el fútbol con la independencia de Chile o la independencia de todos los países. No hay mucha, pero les voy a decir que todos los años en América se hace un torneo de los mejores equipos de cada país. Y ese torneo se llama la Copa Libertadores de América, que es muy importante. Copa Libertadores de América, que le hace un homenaje a estos caballeros, a los que lucharon por la independencia de los países de América. Y aquí yo les voy a mostrar quiénes fueron los libertadores de América. Por favor, a la pantalla, camarógrafo. Aquí tenemos el primero. Simón Bolívar. Era un venezolano que participó en la independencia de su país y también en los países como Colombia, Bolivia. Un personaje muy importante. Tenemos también a don Francisco de Miranda, que también ayudó a las mismas independencias de Simón Bolívar. Ellos vinieron luchando desde la parte norte de América del Sur hacia abajo, hacia el sur. Por eso ayudaron a la independencia de su país, de Venezuela, luego siguieron con Colombia y luego siguieron con Bolivia. Y tenemos otro personaje importante que fue nuestro padre de la patria, principal personaje de la independencia de nuestro país, Bernardo O'Higgins, acompañado de un argentino. Aunque no lo crean, los argentinos nos ayudaron a nosotros a independizarnos. José de San Martín, que no solamente ayudó a la independencia de Argentina, sino que también ayudó a la independencia de Chile, y luego San Martín con Bernardo O'Higgins ayudaron a la independencia del país hermano del Perú. Y de esta manera damos por terminada la clase de hoy. Espero que les haya gustado, haya sido muy aclaratoria. Esperando volverlos a ver muy pronto. Nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Que estén muy bien. Adiós.